Pero tú sabes, cuando el avión despega, el tren de aterrizaje se guarda. Existe, creo que un video acerca de esta situación, de este caso, de este avión particularmente. Y yo el video lo vi personalmente y la gasolina se escapaba, pero a chorros. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Muy contento. Bueno, mi tigre, como nos decimos acá, Así es. ¿qué te trae a ti por el mundo de la aviación? Bueno, José, mira, hace muchos años yo trabajaba como maestro. Ujú. Yo enseñaba a niños especiales porque ese es pues lo que estudié. Y un día, perdón, se me ocurrió buscar un trabajo de medio tiempo en un aeropuerto. Eso sucedió en Florida. Ok. Y me contrataron, empecé a trabajar en lo que es todo el servicio al cliente. Chequear los pasajeros, entregarles sus cartas de embarque, recoger sus maletas, enviarlas hacia el lugar adecuado para que fueran embarcadas las maletas al avión. Y con el tiempo empecé a trabajar y me fui familiarizando con todo lo que tiene que ver con los aeropuertos. Ujú. Hasta que un buen día me mudé a Canadá. Y en Canadá, en el año 2015, se me dio por aplicar para convertirme en asistente de vuelo, aeromozo, sobrecargo, flight attendant en inglés. Esas son las maneras en que llaman la carrera que yo hago ahora. Tú puedes decir un sobrecargo. Generalmente para las mujeres se usa más la palabra azafata Ujú. que más para el hombre. Somos más bien asistentes de vuelo, somos sobrecargos. Y bueno, me interesó, apliqué, me contrataron y empecé a volar hace 10 años. ¿Cómo me parece? La experiencia ha sido buena. Es interesante. Interesante. La experiencia ha sido interesante porque ser asistente de vuelo no es fácil. Generalmente las personas piensan que un asistente de vuelo, tú sabes, uno va en el avión, te sirve la galletita, la Coca-Cola. En otras palabras, o entre comillas, un mesero en el aire. Ok. Pero resulta que no es así. Porque para tú convertirte en un asistente de vuelo o en un sobrecargo o en un aeromozo, tú tienes que pasar por un entrenamiento que generalmente dura entre 4 a unas 7 semanas. Ujú. Depende de la línea aérea para la que tú vayas a trabajar. Generalmente estos entrenamientos, algunas líneas aéreas los pagan, otras no los pagan. Ok. Y bueno, en el caso mío, mi entrenamiento fue pago, gracias a Dios. Después con el tiempo vinieron los aumentos de sueldo. Y el entrenamiento es intenso, es fuerte, es estresante. ¿Cuánto tiempo lleva una persona o mejor dicho, cuando tú ingresas y llenas la aplicación, cómo esa persona, antes de llegar a ese entrenamiento, tiene que pasar por un examen escrito o Es un computarizado? proceso. Es un proceso, generalmente se aplica en línea, en el internet, directamente con la línea aérea con la que quieres trabajar. Envías tu hoja de vida, lo que se llama en inglés el resumen. Ujú. Ellos lo analizan. Si les gustó tu hoja de vida, que piensan que tú eres un candidato para la posición, se comunican contigo vía telefónica o vía por correo electrónico. Te invitan, ahora la modalidad es nueva, te hacen una entrevista virtual Ujú. porque te quieren ver. Y si tú les caes bien o les gustaste o les pareciste interesante, te invitan a una entrevista en persona. Y ahí aprenden más de ti, se interesan en saber cuántos idiomas hablas, la experiencia que tienes con servicio a la clientela y todo lo que es tu recorrido en lo que es. Y bueno, y si pasas si vas pasando bien durante todo este proceso,
te invitan al entrenamiento. Ok. Una vez pasas mucha gente en el entrenamiento se cansa, no lo logra. Ok. A la segunda semana, a la tercera semana, algunas personas que empiezan dicen, no, esto no es para mí, no era lo que yo pensaba. Y eso está bien, la gente se va. Por ejemplo, empezamos 100 personas, nos graduamos 40. Que a 60 personas tiran la toalla. O nos graduamos 70. De pronto se van 20, de pronto. Y bueno, sucede así. Los que llegamos a la graduación, nos entregan el día de la graduación las alas. Ok. Que cuando tú vas volando, tú ves que nosotros llevamos aquí en el pecho, en el uniforme, unas alitas con el nombre. Ok. Y esas las ganas cuando te gradúas. Y después que te gradúas, que terminas el tratamiento, que hayas pasado todo bien, tienes que hacer unas prácticas ya dentro del avión volando Ujú. para que puedas pasar y seas cualificado como un aeromozo oficialmente. Ok. Y ya empiezan a darte tu horario para que empieces a volar. El entrenamiento es todo sobre seguridad, leyes de aviación en los Estados Unidos, cuando nos involucra la comunicación entre los asistentes de vuelos y los pilotos, los horarios, los pagos, la reserva, estamos en reserva, el tiempo que vas a durar en reserva, cómo son los juegos de vuelos que tienes que hacer, los destinos, las bases. Es muy interesante. ¿Cuántos países has podido visitar trabajando como flight attendant? Mira, en estos 10 años volando, algunos, te puedo mencionar de Europa, te puedo mencionar Portugal, España, Alemania, Francia, Hungría, en Asia, Hong Kong, Tailandia, Singapur, Malasia. De América del Sur te puedo mencionar Brasil, Argentina, Colombia. He estado también en Panamá, en México, en Hawái, sí, muchos lugares. ¿Cuál es el temor que puede presentar o que puede llegar a tener un flight attendant al subir a un avión? Bueno, uno de los temores o una de las situaciones más, diría yo, como más estresantes, no como para tener un temor en sí. Estresante sería es lidiar con las diferentes personalidades de los pasajeros. Ok. A veces se suben pasajeros que ya vienen un poquito entonaditos con el trago, el licor. A veces suben pasajeros que van llorando, que no sabemos por qué. Puede que vayan a un funeral, puede que si es una mujer dejó el novio atrás. Eh, a veces tenemos pasajeros con problemas físicos, pasajeros con muletas, pasajeros en una silla de ruedas, pasajeros que no pueden caminar y hay que trasladarlos de una silla a su silla en el avión. O sea, todo ese tipo de situaciones en las que nosotros nos enfrentamos resultan ser estresantes, pasajeros agresivos. ¿Te ha tocado un pasajero agresivo En que ha alguna querido? ocasión, sí. Sí, hemos tenido pasajeros agresivos que nos ha tocado llamar a las autoridades aeroportuarias para que lo retiren del avión y ese pasajero no vuela con Y en el caso que un pasajero se pone grosero y agresivo ya en pleno vuelo en el aire, ¿qué se hace en ese momento? ¿Cómo pueden intervenir o quién interviene dentro del avión para que ese pasajero se quede tranquilo y no agreda a alguna persona, bien sea pasajera o alguna de la tripulación? Bueno, mira, nosotros en los vuelos, ya una vez estando a 37.000 pies de altura, 40.000 pies de altura, y un pasajero se torna agresivo, nosotros en el entrenamiento nos enseñan niveles de agresividad. Ok. Generalmente no sucede todo el tiempo, pero generalmente yo diría el 90% de las veces nosotros podemos llevar dentro del avión lo que llamamos marshals.
Los marshals son personas que trabajan para el gobierno, son personas bien entrenadas para lidiar con situación cuando la vida de nosotros como tripulantes está en peligro o la vida de otros pasajeros. Ellos intervienen. Ok. Eso sería para asegurar el vuelo. De Pero que, ya una vez que un Marshall se hace visible en una situación de esa, pues ya queda a la intemperie de todos los pasajeros. bueno, ellos no van vestidos con uniformes. Ok. Ellos van vestidos como Como un pasajero más. un pasajero normal. Ok. Las personas nunca van a saber quién es esa persona. Ok. Ellos no llevan ninguna placa. Nosotros la tripulación sí lo sabemos, pero los pasajeros como tal no saben. Lo que se van a imaginar es que es un pasajero más que se lanzó a ayudar. Ok. Porque no se pueden identificar como que son Marshall. No, Ok. no, solamente con los pilotos y con nosotros los tripulantes. Y bueno, si el nivel es bajo, tenemos del nivel del 1 al 4. Ujú. Si el nivel es 1 o 2, que nosotros lo podemos manejar, el entrenamiento nos enseña a que nosotros, en vez de escalar la situación a que se ponga peor, la tenemos que desescalar. O sea, y bueno, la manera en cómo hablar del pasajero, por qué se armó la situación, por qué se tornó grosero. Y lo principal es la seguridad del resto del vuelo y comunicarnos inmediatamente con el capitán. Ok. Informar al capitán de lo que está pasando dentro del avión, darle toda la información detallada al capitán. Dónde va sentado el pasajero, cómo se llama el pasajero, si es hombre, si es mujer, la raza, la edad aproximada. El detalle que le podamos dar para que cuando el capitán llame a las autoridades, porque obviamente si el pasajero se torna grosero y es una situación difícil, el capitán tiene que llamar a las autoridades y cuando nosotros aterricemos, la autoridad va a estar esperando a ese pasajero. Ok. ¿Puede un pasajero emborracharse dentro del avión? Hemos tenido el caso de que ya suben, por decirlo así, borrachos, pasaditos de licor. En ese caso, si la puerta principal del avión todavía está abierta, llamamos a la persona encargada de haberle dado el pase de abordar a esa persona, Que es la persona que está en el front, ¿no? que es la persona que está afuera en la puerta de embarque. Ok. Ahí vamos a llamar a esa persona y le vamos a preguntar por qué le dio un pase de abordar a una persona que luce intoxicada por el alcohol. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos con el capitán nos autoriza que esa persona no puede volar y esa persona tiene que ser removida del avión. Ahora, cuando ya estamos en el aire, nosotros como sobrecargos o como asistentes de vuelo, nosotros no podemos venderle alcohol a esa persona. Ok. No se puede. O sea, no se le puede emborrachar más de lo que está. Ha pasado pues obviamente se sabe que no se puede, pero personas lo hacen en otro tipo de espacios. ¿Hay ha pasado en alguna oportunidad o en algunas veces que alguien prenda un cigarrillo dentro de un avión o alguna sustancia, algo? Sí, ¿Se ha sí, sí, visto? sí, se ve con frecuencia, sobre todo ahora que las personas traen el vaporizador, Ajá, el vape. el vape, estos aparatitos con diferentes sabores. De hecho, hace tal vez unos 3 meses atrás, tuve una pasajera mujer, joven, y ella fue al baño de adelante de la cabina y empezó a usar el vape, Ujú. pero con olor a marihuana. Y se prendió la alarma, se prendió una alarma, el capitán llamó, ¿qué pasó? Le informamos lo que estaba pasando y el capitán, bueno, habló con la pasajera cuando aterrizamos y tuvo que llamar a las autoridades porque eso es una violación a la FAA, que es la Federación de Asociación de Aviación de los Estados Unidos. Y en ese caso, ¿esa chica presenta cargos o...? Bueno, esa chica obviamente va arrestada. Ok. Y seguramente la línea aérea, la que sea, la va a colocar en lo que llamamos una lista negra, en la que ella no puede volar más con esa línea aérea Ah, el resto de su vida. paren bola.
Sí, es serio. El Presten asunto es serio. atención porque no juega. El asunto es serio, o sea, las leyes de la Federación de Aviación de los Estados Unidos son bastante estrictas y si un pasajero, sea hombre o sea mujer, las viola dentro del avión o dentro del aeropuerto, esa persona termina en la cárcel fácilmente. ¿Qué es lo más difícil que has podido presentar en un vuelo? Bien sea de turbulencia, de agresión de un pasajero hacia la tripulación, de que un motor te está fallando, el tren de aterrizaje no abrió. ¿Qué es lo más que te ha pasado? Bueno, mira, a mí particularmente una vez volando entre Nueva York y Canadá, eh, despegamos, pero tú sabes, cuando el avión despega, el tren de aterrizaje se guarda. Ujú. Y en este caso no se guardó, se quedó afuera. Durante todo el vuelo. Se trabó, no se trabó y el capitán se dio cuenta, porque el capitán se da cuenta si se escondió o no. Y me llamó, hey Martín, esto pasó. En ese caso tuvimos que regresar el avión a Nueva York. El avión no se pudo arreglar, pero el capitán tuvo un plan B. El plan B era que íbamos a hacer el vuelo, o sea, el avión podía volar con el tren de aterrizaje afuera, pero no a la altura que él necesitaba ir. Teníamos que ir a una altura más bajita. Ok. Y claro, un vuelo que demoraba 1 hora se convirtió en 2 horas. Claro, por lo bajo. Y tenía que ir más despacio. Pero logramos. Lo único que a mí me estresó un poco, para ser honesto y sincero, era que donde yo iba sentado era exactamente la parte de abajo del tren de aterrizaje. Entonces, el ruido que hacía era un poquito feo, pero bueno, eso fue así. ¿Y has tenido turbulencias bastante agresivas? Bueno, mira, en una ocasión, en mis 10 años que llevo haciendo este trabajo, solamente experimenté una vez una turbulencia severa que nosotros llamamos moderada. Nosotros calificamos la turbulencia como suave, moderada y severa. Yo experimenté una severa volando en Canadá. Y fue severa porque se abrieron los compartimientos superiores, esos volaron los jugos, las gaseosas, la gente gritaba, el avión se sacudió feo, parecía como si tú fueras en una montaña rusa. Yo estaba en ese momento sirviendo con el carrito que usamos para servir. Y en el entrenamiento se nos dice que cuando eso suceda, nos tiramos al suelo, nos sostenemos de las sillas de los pasajeros, pedimos ayuda a los pasajeros que nos sostengan para nosotros no salir volados. Y bueno, en esa ocasión la turbulencia demoró por ahí unos de 4 a 5 minutos. Se sintió eterna. Cuando ya todo se calma, que esto pasa, el capitán te llama y lo que tenemos que hacer es revisar el vuelo, el avión, si no hubo daño en el avión, si hay algún pasajero que está herido, qué tipo de ayuda podemos servir, para el capitán pedir la ayuda en tierra también, y bueno, y aterrizar lo más pronto posible. ¿Y qué tipo de daños puede tener el avión con una turbulencia? El fuselaje. No. El fuselaje puede quebrarse, el fuselaje le puede... Generalmente los daños que pueden haber es el fuselaje, las máscaras de oxígeno se disparan, Ok. Pasajeros heridos, Ok. ese tipo de cosas pueden pasar. Por ejemplo, cuando un avión ya está en el aire y, por ejemplo, un motor falla, deja de funcionar, obviamente la decisión la tiene el capitán, pero en este caso, si el avión puede volar con un solo motor. Sí, sí puede. Obviamente cuando un motor falla, uno de los dos, el capitán inmediatamente recibe una alerta. Él se va a dar cuenta inmediatamente. Lo que él va a hacer es comunicarse con nosotros y tratar de bajar el avión lo más pronto posible al aeropuerto más cercano que esté para hacer un aterrizaje de emergencia. Sobre todo en los casos cuando el motor se enciende en fuego, se prende. Pero, por ejemplo, hubo un caso, no sé si te acuerdas,
algunos años de un vuelo de una línea aérea canadiense que iba para Europa y a este se le acabó fue la gasolina. Y apenas estaba despegando. No, ellos hicieron un aterrizaje de emergencia, me acuerdo que fue en las Islas Azores, porque estaban cerca de esas islas, pero el problema que tuvo el avión fue que no sé qué, como que se le abrió un hueco, un orificio, algo así, Y empezó a y derramar. empezó a escaparse la gasolina. Y bueno, y ellos tienen como los carros, una agujita Ujú. que se fue para abajo y le iba indicando que no había combustible y el avión empezó a planear. Ellos, Pero tengo entendido que los aviones cuando se quedan sin gasolina, en la cola hay una reserva. sí, Hay una reserva sí, que puede ayudar a que el avión pueda sí, mantener lo que es el poquito hasta su llegada. eso es cierto. Pero existe creo que un video acerca de esta situación, de este caso, de este avión particularmente. Y yo el video lo vi personalmente y la gasolina se escapaba, pero a chorros. O sea, ellos terminaron planeando y fueron tan suertudos que todo el mundo se salvó. Ahí no murió nadie. Ese es como el avión que cuantizó aquí en el río Hudson. Sí, el avión que cotizó, eso fue, de hecho existe la película, Sí, Sully, la sí. película. Pero acuérdate que en ese caso con este avión fue que Fue fueron impactado pájaros. por unos patos. Fue impactado por estos pájaros que migran de Canadá, que son Ujú, grandes. ujú. Impactaron los dos motores se apagaron y el avión tenía que irse para abajo. Pero afortunadamente el capitán fue tan inteligente que él salvó a la gente y la única escapatoria que él tuvo, solución en ese momento, fue aguatizar, caer en el agua. Y en pleno invierno. Y nosotros le llamamos a eso ditching en inglés. Él hizo un ditching en el río Hudson y si era invierno, me En acuerdo. enero. Y se salvaron todos, todos, Sí. todos. Sí, yo pude ver como no es un monumento, es algo así como una especie de recordatorio en la 125 Street, hacia la Riverside, en el río Hudson, ahí fue donde cayó. Sí, Y pues la gente que está alrededor de por acá por la zona me cuenta que fue tanta la impresión de que el FBI y muchas autoridades venían desde el Washington Bridge, desde el puente hasta la 125, revisando cámara por cámara de todos los edificios, porque sí, ellos necesitaban chequear a ver qué era lo que había pasado sí, y sí, por sí, sí, qué, cómo, a qué hora, todo lo que pasó en ese momento. sí, sí, sí. En ese caso, esas personas que estuvieron en ese vuelo, ¿tú crees que tenían, podían haber demandado la aerolínea o simplemente fue un accidente que se les escapa de las manos al piloto? Bueno, mira, definitivamente fue un accidente que fue fuera del control del piloto. Fueron aves grandes que entraron a los motores, impactaron los motores y los apagaron. Así Sí, que, ¿quién tiene la culpa ahí? Yo diría, bueno, los pájaros. pues sí. Entonces, y el capitán se convirtió en héroe, porque Creo que hasta no hace mucho voló. Ya sí, él creo que ya está tiene retirado. sí, tiene El capitán Sullenberg ya está retirado. sí. Pero me acuerdo que una de las sobrecargos que iba viajando atrás, porque cuando el avión cae al agua, Ujú. la primera parte del avión que impacta el agua es la parte de atrás. O sea, la cola. Sí. Y la aeromoza que iba atrás, ella se dio una pierna, un pie. Meses más tarde, a ella la entrevistan y resulta que era una mujer que llevaba 35 años volando. Wow. Y ella en la entrevista dice que ese fue el primer accidente que ella tuvo en 35 años y el último, porque ese día ella se retiró. Dejó de Yo me volar. retiro. Hasta yo me retiro. Claro. Tigre, ¿qué es lo más loco que has podido ver mientras estás volando? Fuera de cámara, temprano estábamos hablando, estábamos comiendo y me comentaste que en un vuelo que fue de madrugada, pues
El capitán dijo que la torre de control tenía algo por encima Sí, bueno, mira, eso fue recientemente, hace unas 3 semanas, haciendo un vuelo a California de madrugada. El vuelo era como a las 4:30 de la mañana, está oscuro todavía. El destino era de Dallas, Texas, hacia California, hacia Los Ángeles. Y ¿Es un vuelo de cuántas horas? es un vuelo de unas aproximadamente 2 horas y media, unas 2 horas 40. No es un Ok. vuelo tan largo. Y el capitán recibe una información de torre de control donde ellos le informan al capitán que en el radar están recibiendo señales de algo que estaba arriba del avión. Pero el capitán dice que él no estaba experimentando nada. Lo que yo estaba experimentando dentro de la cabina eran que las luces se apagaban y se prendían, pero como por arte de magia, porque nosotros tenemos que oprimir un botón. Ujú. Y una de mis compañeras, el capitán la llama, ella entra al cockpit con todo el proceso que hay que hacer para bloquear la puerta principal de los pilotos. Ella entró y con su celular, ella hace un video. Ujú. Y lo que yo vi en el video eran como dos anillos de luz amarilla haciendo círculos y se van alejando del avión, como en la oscuridad. Y cuando aterrizamos en California, lo que nos dijo el capitán fue que probablemente nosotros no íbamos volando solos. Hablan de un ovni, de un objeto volador no identificado que iba arriba del avión a cierta distancia. Y bueno, Pero la verdad no sé. el capitán no le salió a él en su radar en el avión. En ese momento el capitán informó que él no sentía nada fuera de lo normal durante el vuelo. Pero la torre seguía diciendo, si el radar nos está indicando que hay algo que va arriba del aparato del avión. ¿Crees tú que pudo haber sido un ovni? ¿Qué te dice a ti tu pensar, tu parecer? Mira, yo creo que nosotros en el planeta no estamos solos, hay cosas, estamos acompañados por seres extraterrestres, me imagino. Estoy creyendo más en eso desde que viví esta experiencia, pero algo estaba arriba del avión que el radar lo detectó. Y no era un pájaro, no era, No, porque imagínate un pájaro a esa velocidad o a esa altura, no, y un dron tampoco, porque un dron tampoco, a esa altura es no, imposible. se destruye, ¿A qué altura iban, más o menos? a unas 37,000 pies de altura, o sea, Imagínate, yo creo que no hay todavía el primer dron que vuela a esa altura. sí, no, no, no. Y bueno, yo honestamente creo que no estamos solos en el planeta, así que eso fue algo bastante raro. Y otras experiencias que he vivido durante mis vuelos cuando estaba trabajando, hay muchas situaciones médicas. Una vez tuve una mujer que perdió el bebé en el baño. En inglés se llama miscarriage. Ella tenía como unos aproximadamente 3 meses y medio y tuvo la desfortuna de perder su bebé en el baño y bueno, ahí sí tuvimos que desviar el avión, llegar a otro aeropuerto, comunicarnos con la familia de ella, llamar la ambulancia. ¿Y eso fue debido a que a una turbulencia No, o ella empezó a sentirse mal en el avión, fue al baño y en ese caso los aviones llevan algún personal médico no, a bordo? ¿No? nosotros lo primero que tenemos que hacer, bueno, obviamente llamar al capitán e informarle de lo que está pasando y preguntar si en el avión va alguien que sea enfermero o médico en el campo de la salud que nos pueda ayudar, porque nosotros somos entrenados para hacer CPR, resucitación cardiopulmonar, pero no somos médicos, no somos enfermeros, no somos. Yo pienso que en los aviones deberían de contratar dentro de la tripulación, debería de haber un médico o una enfermera. Pienso Bueno, yo que mira, debería ser dentro una de la buena idea. tripulación yo he volado con muchos compañeros que son enfermeros, pero una de las regulaciones de la FAA es que si tú tienes esa carrera anterior, no la puedes usar dentro de un avión, Mm. no trabajando como aeromozo. Quien puede ayudar es una persona que sea médico o enfermero, pero que sea un pasajero. No sé por qué la regulación es así, pero
Así es, pero Pues yo, si yo fuera el presidente de esa federación, pues yo diría que lo más lógico y factible es tener dentro de la tripulación un médico, un doctor o un doctor, porque el enfermero puede ayudar hasta cierto punto, pero el doctor sí te va a ayudar de acuerdo a si tiene pues las herramientas y los implementos necesarios para pues salvaguardar la vida de una persona que esté bajo el riesgo de muerte. sí, eso tiene mucha lógica, pero fíjate que, de hecho, si tú lees la historia de la aviación, cuando empezaron a volar con aeromosas, el requisito era que tenían que ser enfermeras, Oh. primero. Y segundo, no era un trabajo en el cual se contrataban hombres, eran siempre mujeres enfermeras, porque trasladaban muchos soldados y soldados heridos y todo esto. Pero la aviación ha ido cambiando con los años, mucho, las pólizas, las regulaciones cambian constantemente. Y ha llegado el momento en que si yo soy enfermero y soy aeromozo, yo no puedo usar mis conocimientos como enfermero para ayudar a un pasajero, tiene que ser otra persona. Oh. Yo me imagino que es por un tema de demanda. Sí, más que todo. Un tema Si de algo demanda. pasa, por lo menos la línea aérea te cubre por ese lado, pero sí. Por ejemplo, yo he visto, pues en redes sociales, no hace mucho vi que un pasajero no pudo abordar el vuelo porque su abuelo se estaba muriendo, o había fallecido, y la chica que estaba en el counter haciendo el check Mm. no le quiso dar el pase de abordaje porque ya habían cerrado la primera puerta, pero todavía iban pasajeros caminando por el túnel hacia el avión, sino que ella no quiso darle el pase ya, pues ya había cerrado esa puerta que está hacia el túnel. Bueno, mira, lo que sucede en ese caso es, las líneas aéreas tienen una cuestión que se llama abrir el vuelo y cerrar el vuelo. Ok. Entonces llega un momento que por cuestiones de tiempo, para que ese vuelo no salga retrasado, ellos tienen un tiempo límite para cerrar el vuelo, que suban los últimos pasajeros, cerrar la puerta principal y que el avión se vaya. Si alguien llega después de ese tiempo limitado, ya sería cuestión de si la persona que está atendiendo a los pasajeros quiera reabrir el vuelo para meter a esa persona o no. Generalmente no lo hacen, por eso seguramente no se lo dio. Fue impresionante lo de esta persona, era un muchacho, eh, y ese muchacho no sé cómo hizo para violar todos los protocolos y toda la seguridad del aeropuerto, porque llegó hasta las pistas de aterrizaje corriendo. Y esa persona, pues, fue capturada por las autoridades aeroportuarias porque, imagínate, dicen que si el avión hubiese prendido las turbinas en ese momento, No funciona. lo, Sí, lo licúa. sí, Sí. Sí, eso es. La verdad no entiendo cómo llegó hasta el tarmac, que le decimos en inglés, esa zona donde el avión está haciendo el pushback para Ahora irse. mi pregunta es, Pero ¿cómo es que una persona así sale corriendo tras el avión y las personas que están con las luces LED mm, haciendo las señalizaciones para que sí, el avión, esas personas me imagino que no pueden ponerse detrás del avión no, porque van a ser succionadas. sí, no, Tienen que no. estar todo el tiempo al frente del Sí, por avión. eso usan estos palos luminosos porque los pilotos los pueden ver también. Sí, Exactamente. claro. El tema yo veo mucho en redes sociales el tema de las maletas. Sí, Mucha gente se queja porque pues los que están en los montacargas que se están encargando de pues sí, ir almacenando todo lo que es la los maleta. ramperos. Siempre las maletas están rotas, se pierden cosas, un sinfín de cosas que suceden en los aeropuertos y yo digo, wow, yo no quiero que nada se me pierda, pero tampoco quiero que me dañen una maleta. Bueno, mira, lo que yo le aconsejo a la gente, porque yo ese trabajo lo hice en el pasado, es que nunca te compres una maleta que cueste más de $100. Porque el personal que trabaja en rampa, honestamente, no,
A ellos no les importa si la maleta es una Samsonite de $500 o es una maleta de $40. Ellos no, o sea, no es su maleta. Cuando yo trabajo en la rampa, uno agarra la maleta y la tira, honestamente. Pues sí, yo me imagino que es Entonces, la manera de que el trabajo se haga mucho sí, más rápido. y no porque es Samsonite yo la voy a tomar y la voy a tratar con más cuidadito y esta es baratica, pues la voy a tirar. No, todas van igual. Entonces, sí se dañan mucho las maletas por los golpes, por todo eso. Y bueno, hay un sistema en el aeropuerto donde el pasajero puede ir a quejarse, abrir un caso, que le paguen su maleta nueva, que se la reparen. O sea, todo eso tiene Pero solución. también se han visto casos de que hay personas que pierden objetos dentro de sus maletas muy costosos y he visto que las aerolíneas no le responden por eso. Sí, eso sucede. Desafortunadamente sucede bastante. Pero tú sabes que en el sistema de todo lo que es el rampaje por donde van las maletas Ujú. hasta que llegan a la parte de cargo que es la barriga del avión, todo eso está lleno de cámaras. Ahí ven cómo trabajan ellos, si roban, si no roban, pues todo eso se da. Pero el sistema es bueno. El problema es el personal que entra a trabajar. Aunque te hacen un récord criminal antes de entrar a este tipo de trabajo. Pero bueno, Pero yo creo que siempre se echan a perder, por muy bueno que sea, se echan a perder ahí adentro al ver que tienen la facilidad de obtener cosas sí. creyendo que no se van a dar cuenta, porque yo conozco una persona que no hace mucho me llamó, él vive en España Ujú. y me dijo, mira, tú sabes que yo trabajo en el aeropuerto y me encargo de la parte, pues, del puerto donde llegan las mercancías, donde Sí. llega todo eso, en las rampas. Él está en la pista de aterrizaje y entonces él me dice, tengo carteras de tal marca, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y todo eso lo tengo yo de ahí Sí, de las, de las maletas, de las mercancías que van llegando. Esa persona en cualquier momento va a ser descubierta. sí. O sea, él a lo mejor dirá, Lo yo van lo a ver estoy por, haciendo bien. sí, lo van a ver por una cámara en algún momento. Sí, Sí, esa persona en cualquier momento, pues obviamente alguien lo va a delatar sí, o alguien lo va a ver, sí, sí, no sí, sé, sí. a menos que estén en complicidad con los jefes que estén encargados de las cámaras, ese tipo de cosas. Hasta en los aeropuertos existen las mafias, así que Sí, pero y en estos casos, cuando vas en un vuelo, has tenido no sé, la gran sorpresa de que autoridades aborden el vuelo antes de despegar y sea porque estén buscando una persona que está solicitada y le dijeron está en ese vuelo, hay, no sé, un terrorista, un ladrón, un matón. no es mi experiencia. Cuando yo he visto que se ha pasado en vuelos míos que entran la autoridad o la policía a sacar un pasajero es porque ha sido un pasajero que va a ser problema en el aire. Entonces hay que sacarlo antes de volar. Pero no porque sea un terrorista o yo he ido en vuelos donde llevan prisioneros, Sí, pero van acompañados por policías. Entonces, generalmente el prisionero debe ir sentado en la ventanilla y luego al lado va el policía. Generalmente ellos van esposados ok. y van cubiertos por privacidad. ¿Cubiertos como? Con una chaqueta. No, Como de de fuerza. no, no, algo normal, es para que no se vean esposados. Oh, ok, ok. Sí, Para que no metan sí, como que para miedo a las disimular personas. y generalmente abordan primero, cuando el avión está vacío todavía. Se Oh, aborda esa persona primero para que cuando el avión no esté lleno, no todo el mundo lo mire. Y durante el vuelo, simplemente no se les ofrece nada, ni bebidas ni nada, absolutamente nada, hasta que lleguen a su destino final. Así que sí, o sea, no pueden tomar agua, no pueden no, comer nada, en todo el vuelo. nada. O hasta aterrizar. Hasta que lleguen a su destino final son personas que van, porque van esposados. Ok. Entonces no, Y me imagino que el compañero, que es en este caso el policía, tampoco puede tomar ni puede el hacer policía nada. tampoco, no, no, absolutamente nada. A veces va uno solo, depende del grado de criminalidad que tenga esa persona. Ujú. Va acompañada por un policía o puede ir por dos. Ok.
Sí. ¿Y te ha tocado que en un solo vuelo lleven a 2 o 3 prisioneros? No, yo he ido en vuelos donde han llevado generalmente uno solo. No solo. Uno solo, sí. Me imagino que en ese vuelo, antes de subir, tienen que investigar quién más va en ese vuelo, Sí, que no sea familiar o sea un amigo. sí, claro, Investigan, ¿no? Toda la información sobre el vuelo y el capitán, sobre todo, el que va a manejar el avión, tiene que saber toda la información detallada sobre ese pasajero y sobre todos los tripulantes, los que vamos a ir atendiendo el avión, el O sea, vuelo. ese vuelo en ese momento está siendo investigado por la policía, Sí, por el FBI, Interpol, sí, X. o sea, todo, cuando son vuelos que llevan personas así custodiadas, que llevan presos, depende si son presos políticos, el FBI está involucrado, claro. ¿Y has visto temas así como lo que hay en España, que está el programa este Alerta en el aeropuerto, que llegan, pues el vuelo va normal, aterrizan y todo eso, y cuando están ya saliendo son capturados porque llevan alguna sustancia, algún tipo Sí, bueno, fíjate, a nosotros durante el entrenamiento aprendemos algo que se llama tráfico de humanos. Ok, Tengo entendido por uno de los videos que vi, uno de mis compañeros que está en Florida, nosotros tenemos que ser buenos observadores. ok. Tenemos que observar el comportamiento de los pasajeros cuando están abordando el avión, cuando están en la puerta de embarque, porque muchos empiezan a poner el problema en la puerta de embarque antes de abordar. Pero cuando ya están dentro del avión tenemos que ser muy vigilantes. En este caso, este compañero notó que la chica no podía hablar, no controlaba sus documentos. Alguien, la persona con la que iba, se los controlaba. No podía ir al baño. Entonces él empezó a pensar, de pronto si está tan manipulada, tan controlada, puede ser un caso de tráfico de seres humanos. Ujú. Entonces, disimuladamente, uno se comunica con el capitán, con los otros compañeros, mira, estoy notando esto. El capitán avisa a las autoridades y es cuando tú ves que cuando aterrizamos y esa persona va saliendo, es cuando es capturada y es investigada a ver si realmente es un caso de tráfico de humanos, ¿no? Y generalmente lo son, porque ¿Cómo? esas son las señales más evidentes que nos dejan saber que una persona están traficando con ella, porque no puede hablar, no tiene el control de sus documentos, su pasaporte, sus documentos lo tiene la otra persona, no tiene derecho a ir al baño, no tiene derecho a pedir nada, o sea, y es una persona que tú le ves la actitud y generalmente va callada, se le nota como el nerviosismo en la cara, y ahí es donde nosotros descubrimos, algo raro está pasando Y aquí. por lo general son latinos. No, no necesariamente. Ha pasado entre los latinos, ha pasado con gente de otras nacionalidades, de Europa, de otros países, sí. No, ¿Piensas tú que cuando, hablando ya que estamos nada más hablando de lo que es la parte de la aviación, ¿piensas tú que cuando hubo el problema de las Torres Gemelas, eh, tuvo que fue algo bastante, me imagino pues que fue bastante tenso para las personas que vivieron eso antes de que se estrellaran el aeropuerto cuando esas personas abordaron? No tuvo como que esa intuición de que algo podía pasar con esos pasajeros. Porque yo hoy estuve viendo videos de eso ujú. y se dice que cuando ellos abordaron, pues 2 de ellos iban con pasaportes montados, o sea, no eran los pasaportes de esas personas. Sí, fíjate que en esa época, cuando se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, no existía la seguridad tan rigurosa que existe hoy, porque estos secuestradores, ellos habían sido entrenados por mucho tiempo para hacer lo que iban a hacer. O sea, ellos tenían todo bastante planeado, súper planeado.
con los pasaportes falsos que tú dices. Ujú. En esa época no se dieron cuenta de eso. Llevaban ya estratégicamente dónde iban a ir sentados dentro del avión. Sí, también vi que los 4 aviones que salieron, porque uno cayó en Pensilvania, Ujú. el otro cayó cerca del Pentágono Sí, y los otros 2 fueron aquí en las Torres Gemelas. en las Y torres. tengo entendido, por lo que he visto, es que los 4 aviones tenían que caer o estrellarse simultáneamente para que el ataque no tuviera un momento de reacción. Las autoridades Sí. estadounidenses no tuvieran momento de reaccionar de rapidez. Sin embargo, fíjate que uno de los aviones desapareció del radar y ellos todavía pensaban que estaba en el aire y mandaron a unos aviones que estaban en ese momento, unos F-16, estaban en ese momento de entrenamiento, pero no tenían misiles. Ujú. Entonces, la única manera de que esos aviones pudieran derribar a ese avión, si lo encontraban, era estrellándose con ellos. Entonces, yo digo, imagínate el momento de angustia y zozobra que llevaban no solamente la tripulación, sino todos los pasajeros. Y quien da la autorización para poder bajar uno de esos aviones y no, y no hacer la tragedia más grande es el presidente. Y el presidente en ese momento dijo, todo avión que esté en el aire, derríbenlo después de la orden. Si Sí, no, y el espacio aéreo sí. lo limpiaron en menos de 2 horas. Sí, todos los aviones empezaron a bajar y no había en el aire casi nada. Ya. Sí, El porque presidente da el la orden. presidente lo tuvieron que trasladar de Luisiana a Nebraska Ujú. en ese vuelo para que, porque bueno, estaban Sí, siendo atacados claro. y no sabían si había otro avión que al ver Sí, al avión presidencial en el aire, obviamente iba a ser atacado. sí, esa fue una tragedia. ¿Dónde estabas tú en ese momento? ¿Qué En estabas Nueva haciendo tú? York, yo estaba, eso fue bastante interesante. Yo estaba acompañando a un amigo a una cita de inmigración, porque él estaba en el proceso de recibir la residencia permanente y estábamos en el edificio de inmigración que está aquí en Manhattan. Pero como no era mi cita, yo le dije, yo te espero abajo, tú entras. Y él subió al segundo piso. Cuando él subió al segundo piso por la ventana, vio el edificio en llamas, porque el edificio de inmigración está a 10 cuadras de las Torres Gemelas. Ujú. Y empezó la policía dentro del edificio de inmigración a gritarle a la gente, sálganse, váyanse, corran, váyanse, sálganse, sálganse. Entonces, él baja y le digo, ¿qué pasó? O sea, no alcanzó a ser atendido porque apenas iba a entrar. Dice, tenemos que irnos, tenemos que correr. Y corrimos y tú veías que la gente en esa área por donde nosotros estábamos, la gente corría como loca. Sí. Entonces a mí se me ocurrió, era cruzar un puente. Le digo, crucemos el puente de Brooklyn. Y a correr, y a correr, y a correr, y Ese a puente correr. es largo. Ese puente es largo. Bueno, corrimos y corrimos, pero el amigo mío, yo soy flaco, yo corría bastante, pero él es fumador. Y tú sabes que Tenía que frenar. los fumadores se agitan más rápido, y aunque era más grande, era espérame, espérame, pero sí, y cuando ya que vamos corriendo por el puente de Brooklyn, era como una película. Vimos cuando el otro edificio explota. Y entonces, este amigo mío me dice, esto no es película, esto es de verdad, sigamos corriendo. Pero era un O caos. sea, ¿tú llegaste a alcanzar a ver cuando el otro avión estrella o simplemente No, cuando explota? simplemente la torre en llamas. O Oh, sea, no vimos cuando impactó, porque, o sea, la gente gritaba como loca, eso parecía de película, era una guerra. parecía una guerra, pero sí alcancé a ver el edificio en llamas. Y después, bueno, ya cuando pasó todo, yo regresé, pues yo vivía en Long Island, yo regresé 5 meses más tarde porque eso fue en septiembre 11. Ujú. Yo regresé en febrero del siguiente año a la zona que se llama la Ground Zero, Ujú. la zona cero. Regresé con un amigo a mirar el hueco, ¿no? Lo que todavía estaba cerrado por unas mallas
y tenía las fotos de los muertos, flores, notitas en papel. Era bastante triste el Y panorama. bueno, uno pasa por ahí y se siente la tensión así pesado. Bueno, hoy por hoy hay un museo. Sí. Hay un museo, hay una fuente, hay una sola torre que En hicieron. New Ahora, Jersey hay unas paredes que hicieron en memoria a todos los caídos del World Trade Center. Yo alcancé a ir a conocerlo, es espectacular. Casualmente está en todo el frente del nuevo World Trade Center y se siente también como que la la vibra. vibra que bueno, a pesar que está en un área que es abierto y que Sí, todo el sí, mundo sí, pues sí, sí. puede ir a verlo y todo Es eso que ahí se murió siente. mucha gente. Murieron como 3.000 y pico de Yo me personas. acuerdo que yo estaba en mi casa, yo me había despertado y cuando prendí el televisor vi la noticia, la gente se lanzaba Sí, y yo decía, oh my God, sí. hay guerra en los Estados Unidos. Bueno, eso eran cientos. Bueno, fíjate que las torres se cayeron en septiembre y en el mes de julio yo había subido la torre turística hasta la azotea con mi mamá, que había venido de vacaciones desde Colombia a visitarme y yo la llevé de paseo turístico. Y cuando yo la llamo, me dice mi mamá, estoy viendo la tragedia por televisión y no puedo creer que hace solo 2 meses tú y yo estábamos allá arriba. Porque ya desde arriba se veía, era un espectáculo ver Manhattan. Impresionante. Era Yo no sabía que impresionante. ahí también había un hotel Marriott. Sí, Ahí había claro. un hotel Marriott, aparte de los restaurantes Sí. y todas las oficinas que quedaban ahí. Bueno, yo tengo una amiga argentina a quien le he perdido el rastro de nombre Isabel, que ella trabajaba enfrente en un edificio, ella era secretaria de unos abogados. Y ella estaba en su escritorio y ella por la ventana del piso donde ella estaba, ella veía a la gente cómo se tiraba. Y eso la traumó. Ella estuvo hospitalizada con Esa gente que se lanzó era por desespero, claro, porque pensando de que se iban a quemar. lanzándose quizás ellos no podían salvarse, pero imagínate a esa altura, ciento y pico de metros, Ahí no bueno, las torres eran 110 pisos. 110 pisos, imagínate. Ahí no se salva nadie. Nadie. Tú te tiras y Porque ni siquiera tiene agua alrededor, no, es puro pavimento también. caes en el pavimento. Yo recuerdo que ponían como que los bomberos ponían como que unas vallas, algo como para ver que nada, y no había nada a esa velocidad que viene, imposible que alguien se salvara. Imposible, Y imposible. también el tema de muchos casos, bueno, de esa misma tragedia que las personas cuentan que hubo personas que las agarró el tráfico, se quedaron dormidos, el ascensor no se les trabó, Sí. no subieron a tiempo. O sea, muchas personas Se salvaron de porque sí, llegaron ¿Y tarde. tú no has visto el caso de un niño que nació aquí en Nueva York? Nació de una pareja, nació y el niño, bueno, empezó a crecer dentro de la familia. El niño empezó, cuando ya empezó a hablar, le empezó a decir a los papás de que él no se llamaba así. Sí, ese es un caso de reencarnación. Ajá, tú lo Que murió llegaste en a las ver. Torres Gemelas, sí. Sí, y él Porque dice, el bebé primero empieza a hablar muy temprano, ujú, es muy inteligente ujú. y él empieza a decirle a la mamá, a recordar cómo murió él y que él murió, que él se lanzó. Parece que es el caso de reencarnación de una persona que murió en la Sí, porque lo llevaron hasta la puerta de la casa, hizo que los llevaran a la puerta de la casa y que dijeran, yo vivía aquí, esta era mi esposa y estos son mis hijos, todo eso. Sí. ¿Cómo crees tú que puede sentirse la mamá de ese niño que pues, Aterrorizada, yo creo, porque ¿cómo vas a pensar tú como mamá que tu bebé es un caso de reencarnación y que vivió en este mundo antes y recuerda cómo murió? es algo bastante complicado, Debe ser aterrador, yo traumático? creo, traumático, sí. Sí, sí. Martín, cuando tú empezaste en esto de la aviación, ¿tú pensaste que era por un momentico, nada más como para probar? ¿O de verdad tú dijiste, bueno, de aquí me quedo hasta que... No, mira, yo desde que estaba joven, yo siempre tenía la idea de que yo quería trabajar en aviones. Y era como un deseo que yo tenía
pero yo quería hacerlo como por un corto tiempo. Yo decía, yo vuelo unos 3 4 años porque tú sabes que conocer el mundo es caro. Ujú. Es un hobby, viajar es un hobby caro. Y yo no tenía plata y yo decía, bueno, de la única manera que yo puedo ir por diferentes países del mundo es trabajando, volando. Y digo, lo hago 3 4 años y vuelo todo lo que quiera y después me voy a hacer algo diferente. Pero no, me quedó gustando y aquí estoy volando todavía. De los países que has viajado, por lo menos, ¿cómo ha sido tu experiencia en Tailandia? Mira, es muy interesante recorrer el mundo y conocer culturas, lenguas, diferentes comidas. Tailandia me encantó. Tailandia yo estuve en Bangkok y en una isla que se llama Pattaya, que queda a 2 horas y media de Bangkok, la capital, en autobús. Una isla muy interesante, muy chévere, muy bonito. De pronto la barrera del idioma. Yo no hablo tailandés, los tailandeses no hablan muy bien el inglés, pero bueno, ahí logré comunicar. ¿Vietnam lo conoces? Vietnam no estaba en Vietnam, está en mi lista para visitar. Hong Kong, Hong Kong, Singapur, Singapur. Singapur es Malasia, uno de los países más seguros del mundo ahora mismo. sí, y de los más ricos. Sí, allá no hay corrupción ni siquiera en la No, política. fue uno de los más pobres en el pasado, pero vino un presidente y lo limpió. Eso está pasando como está pasando en El Salvador ahora mismo con Nayib Bukele. Sí, así mismo es, así hizo el de Singapur, limpió Singapur. Y Singapur es el país de las prohibiciones. Allá todo es prohibido. Tú no puedes llevar chicle porque te lo confiscan. Tú no puedes escupir en la calle. Tú no puedes tirar basura. Todo lo multan. La pornografía es prohibida. Las mujeres son intocables. No, ese es un país muy seguro. Muy, muy seguro. China, No conozco China. no lo conoces. No. China es un destino que no me interesa mucho. Es un país que a muchas personas les interesa ir, quizás sea por la parte comercial, por el comercio de los business, Sí. comprar mercancía, ese tipo de cosas. Y para muchos que a lo mejor desconocen muchas de las mercancías que nosotros acá en los Estados Unidos consumimos, nos ponemos y todo eso, son fabricadas allá. Es que mira, la cachucha que tú traes puesta es hecha en China. Exactamente. Entonces, mucha gente come el cuento de que no, mira, en los países de nosotros, no, me estoy comprando algo que viene de Estados Unidos y lo que no es, saben es que está fabricado, Volteen acá y aquí dice, hecho en China. sí, Made in China. Uno de los países árabes, ¿cuál sería te gustaría conocer Mira, me llaman mucho la atención los países árabes y solamente he visitado uno que es Qatar. Muy bonito, estuve en Doha, la capital. Es muy pequeño el país, pero se ve mucho el dinero. Se baja, visitan los moles, las tiendas y eso se ve oro por todos lados. Es impresionante. Me llamó mucho la atención la gente. Algo muy interesante cuando estaba en el aeropuerto internacional de Doha, Ujú. que llegaban otros vuelos de otras líneas aéreas llenas solo de puros hombres, de Nepal, de Afganistán, de India, venían especialmente a trabajar en Qatar en la construcción. Eso lo vi. Y bueno, Yo tengo amistades que ahora mismo están viviendo en Dubái, en Dubái, sí, y me dicen que, pues, la vida no es tan fácil como uno cree. ujú, Y bueno, para nadie es un secreto que todo el que migra no es fácil. no, claro, Pero dice que, pues, así como en todas partes, pues, allá en Dubái también hay sus barrios sí, que vive la gente regular, que es la sí, que trabaja para mantenerse del sí, día a día. sí Pero están que, separados. sí, pero que vivir en el medio de donde está el downtown, donde está, pues, No, 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 la no. gente ahí solamente viven los jeques. Sí, los Y que allá se millonarios. clasifican, los jeques se clasifican de acuerdo a la placa del carro. Ah, Me sí. comentaban, sí, Mm. que de acuerdo a una estrella, él es el príncipe tal. Si tiene 2 estrellas, el príncipe otro. Y así sucesivamente. Como No los sé si pilotos, que si tú ves las 4 estrellitas, aquí es el capitán y si son 3 es el copiloto. Oh, fíjate. Y tú ves en el uniforme, aquí tiene 4 líneas, ese es el capitán. Y si es el copiloto, son solo 3 líneas.
Así es como tú identificas cuál es el capitán, cuál es el piloto. ¿Te han confundido alguna vez como piloto? Sí, sí, muchas veces me han preguntado que si soy el piloto. Y digo, no, no, yo no soy el piloto. Yo soy el que le sirve el cafecito y la galletita. No, yo no manejo el avión. Imagínate. Todos esos botones me dan mareo. Imagínate tú que pudiera uno manejarse en un avión. No, y para ser piloto tienes que empezar joven. Es una carrera que la tienes que empezar a los 20 y pico de años, porque no, no, no. ¿Cuánto puede ganar un piloto? Mira, un piloto ahora actualmente en los Estados Unidos con experiencia, horas de vuelo, y estoy diciendo entre unos 15 a 20 años, unos $350,000 al año. Estamos hablando que una hora de vuelo debe salir en cuánto. Bueno, esos pilotos deben estar ganando como unos $250 la hora, algo así, más o menos. No, Así que, imagínate. sí, Pero acá tenemos visitas. sí. Martín, y de toda esta experiencia en tus vuelos y todo esto, ¿qué no te gustaría repetir y qué te gustaría repetir? A mí me gustaría repetir destinos interesantes como Hawái, Ujú. destinos en Asia como Singapur, destinos como Brasil. Ujú. ¿Qué no me gustaría repetir? Cambiarme de línea aérea y empezar de cero porque te bajan el sueldo. O sea que de las cosas más interesantes para ti en todo esto es volar, Sí. volar y volar. Es interesante porque mira, la vida del flight attendant o la vida del asistente de vuelo, te recogen, te pagan el hotel, te pagan las comidas, el transporte para el hotel, para el aeropuerto. Si te quedas en esa ciudad más de 24 horas, te vas de compras, tienes la oportunidad de conocer, o sea, pero dentro de todo eso, la vida de un sobrecargo es muy sola. Porque tú haces el show en el avión, haces tu demostración de seguridad, atiendes a 200, 300, 400 pasajeros y al final es como cualquier artista de Hollywood. Tú llegas a un hotel solo y a dormir solo y ahí te quedas solo hasta que tú regreses a tu casa. La vida del sobrecargo es una vida muy solitaria, muy sola. Así que, pero a mí me gusta. ¿Y no te gustaría trabajar en un crucero? Si tuviera la oportunidad y estuviera más joven, sí, porque ellos te proveen todo y tú ahorras bastante dinero trabajando en los cruceros. Tengo un sobrino que hizo ese trabajo, pero ahorita no, prefiero seguir volando. Sí, me gusta volar. ¿Cuánto tiempo crees, o mejor dicho, cuánto tiempo puede volar un flight attendant? No hay edad límite. ¿No? La flight attendant más vieja que murió el año pasado, Betty Nash, ella tenía 86 años cuando murió y voló prácticamente hasta el final. Y pueden volar hasta esa. Sí, Siempre y sí. cuando. Yo tengo un compañero que volaba conmigo en Florida. Bueno, vuela, él está todavía volando en Florida, es un señor. Él tiene 75 años y está volando. Y se conserva. Sí. Bueno, no está tan sexy como yo, pero Bueno, mi tigre, muy buena la conversación. interesante, ¿no? Esto de la aviación tiene mucha tela para cortar. Sí. Mucho para hablar, muchas historias. Aquí nos podemos quedar toda la noche hablando de aviones y de pasajeros y de situaciones y de destinos y de países es muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, mi tigre, gracias por acompañarme Yo en este encantado. podcast. Una clase de aviación, de flight attendant. Así que bueno, esto es en mi programa. Se habla de Toco el Flow de la Calle. Síganme en las redes sociales que se las voy a estar colocando por acá para que se vayan enterando. Me pueden seguir en Instagram, TikTok, en X, antiguamente mejor conocido como Twitter, aunque no la uso mucho, pero ya saben, me pueden seguir por acá, por las redes sociales. Se habla de Toco el Flow de la Calle. Gracias, mi tigre, por haberme acompañado. Muchas gracias. Que Hasta la descansen. próxima. Bye.